Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio de la carta a los romanos. Pedimos disculpas por la semana pasada. Hubo algunos contratiempos y no pudimos dar el estudio, pero aquí estamos esperando que seamos de bendición para cada uno de ustedes y que a través de esta clase usted se nutra, se llene y sobre todo que crezca espiritualmente. Como hablamos hace 2 semanas en la introducción, hablamos acerca de lo interesante que es esta carta y cómo la base doctrinal de la Escritura, de la Biblia, pues la encontramos en esta preciosa carta. Saludos, hermano Serpas, Dios te bendiga, me da gusto que estés ahí al pie del cañón. Vamos a ir a través del capítulo 1, entonces vamos a tratar de cubrir, si no todo, pues por lo menos la mayor parte. Hay 3 aspectos fundamentales en el capítulo 1 y vamos a empezar con los primeros 7 versos que nos dan el saludo, la salutación del apóstol Pablo hacia los cristianos que estaban en Roma y cómo en una forma magistral este gran apóstol Pablo redacta en un saludo, en una salutación, prácticamente encierra el contenido de toda la carta, de todo el mensaje que él quiere llevar a estos cristianos. Consideremos también que Roma pues es la capital, entonces esto es como alguien escribiendo a un grupo de capitalinos, ¿no? Entonces esto quizás marca la diferencia entre la forma que Pablo escribe. Pero vamos a ir al saludo. Leemos en los primeros 7 versos, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué interesante saludo. Qué interesante la forma como Pablo se dirige a este grupo selecto, podemos decir, de cristianos que radicaban en Roma. Es obvio que al quedarse a vivir en Roma, pues tenían alguna cualidad, de repente alguna nivel académico superior, una influencia social más grande al vivir en la capital, ¿no? Pero lo que me llama la atención y quisiera que ustedes observen es cómo Pablo en el mismo saludo genera una información básica en cuanto al mensaje que él quiere escribir. Entonces, en primer lugar dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, de entrada, Pablo se presenta como siervo y con un llamado en particular al apostolado. ¿Okay? Ahora, tomemos en cuenta que en este tiempo la palabra siervo era sinónimo de esclavo. ¿Okay? No en el contexto que la conocemos hoy, la palabra siervo es servir, pero un sirviente, ¿no? Pero en el contexto para la época de Pablo, era literalmente como decir: soy esclavo de Jesucristo, pero he sido llamado al apostolado.
O sea, dando a conocer de una la autoridad que Dios le había dado a él por medio del Evangelio de Jesús. ¿Okay? Entonces, vea cómo Pablo introduce el Evangelio, el poder de Dios, su papel como mensajero, como apóstol llamado por Dios al estar a su servicio, ¿no? Entonces, realmente es algo impresionante cómo refleja o muestra la autoridad que él tenía como apóstol y lo que les está escribiendo o describiendo a estos hermanos en Roma. Realmente es interesante porque en pocas palabras Pablo les está transmitiendo la esencia del Evangelio. ¿Okay? Dios había prometido por medio de los profetas que vendría un redentor, que vendría un salvador, que vendría un Mesías, el Cristo. ¿Okay? Y entonces Pablo dice, de esta profecía, de este anuncio que ustedes y todo el pueblo judío conoce, de aquí es donde ha surgido el hecho de que Jesús es el Cristo, ese Mesías anunciado, ese Mesías prometido, ese Mesías profetizado. Fue declarado Hijo de Dios con poder, dice en el verso 4. ¿Okay? Este Jesús, que era de la descendencia de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, si usted se detiene solamente en estos 6 versos, porque en realidad el saludo está en el verso 7, ¿okay? Pero si usted ve toda carta, el saludo se limita al remitente y al que va a recibir la carta, ¿no? Y un saludo por ahí, unas cuantas palabras de bienestar, de queremos manifestar nuestro sentimiento, nuestros deseos y ya. Pero mire en una forma tan concisa como Pablo resume todo el Evangelio de Jesús. ¿Okay? Entonces dice, había sido profetizado, había sido anunciado y está escrito. O sea, los judíos conocían perfectamente a los profetas, conocían el Antiguo Testamento, sabían de lo que Pablo está hablando cuando dice estas palabras. Entonces dice, que había sido anunciado, dice también en el verso 2, que es Jesucristo, dice que es del linaje de David según la carne, o sea, de la descendencia de David, y que fue declarado Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. También esto fue confirmado a través de la resurrección, cuando Cristo Jesús es resucitado de entre los muertos. Y entonces, mire lo que añade en el verso 5. Por este Jesús que fue declarado Hijo de Dios y que fue resucitado por Dios, por este Jesús nosotros, dice Pablo, recibimos la gracia y también el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, la gracia Dios la derrama por medio de Jesús y también el llamado a los diferentes ministerios y en particular el apostolado, pues del cual Pablo está dando testimonio a los romanos. Entonces luego dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Okay? Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales
estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, a todos los que están en Roma, todos los judíos que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, encierra, como dije hace un momento, la esencia del mensaje en el Evangelio de Jesús, que es lo que Pablo ha venido predicando y es el mensaje que está llegando a estos judíos en Roma. ¿Okay? Entonces vemos que a través de este saludo, Pablo declara básicamente el objetivo de su carta, les resume lo que realmente les va a escribir y en base a estos 6 versos es que se da el desarrollo de toda la carta. ¿Okay? Por eso decíamos que esta carta es rica en doctrina bíblica. ¿Okay? Si usted quiere ser un conocedor de la doctrina bíblica, bueno, más vale que medite en cada estudio que vamos a tener, en cada capítulo que vamos a cubrir, en cada verso que leamos y que Dios lo guíe a usted, lo dirija a usted a través de su Santo Espíritu, le dé discernimiento, le dé sabiduría y le dé a usted la capacidad para comprender cuál es la voluntad de Dios. Bien, entonces saliendo del saludo, nos vamos a los siguientes versos y vemos del verso 8 hasta el 15. Si usted tiene su Biblia dividida, o sea, su Biblia partida en secciones, usted va a ver que esta sección está titulada El deseo de Pablo de visitar Roma. O sea, ¿por qué Pablo deseaba ir a Roma? En realidad es que Pablo estaba interesado en los cristianos que ya habían en Roma y sabía Pablo que esto iba a dar lugar a la formación de una iglesia, que más tarde iba a ser una iglesia cristiana, una iglesia donde se predicara el evangelio, donde se enseñara la palabra. Claro, sabemos históricamente que la iglesia surgió, la iglesia se levantó, creció, se multiplicó y el evangelio se extendió de una forma preciosa. Y Roma fue un vínculo para poder llevar el evangelio según el deseo del apóstol Pablo de poder diseminar el evangelio a todos lados, ya que a Roma llegaba gente de todas partes, de todo el mundo. Había una circulación o una transición de personas pasando por Roma en todo momento. Entonces Pablo sabía que al establecer el evangelio en Roma, esa iba a ser la salida o el punto de partida para que el evangelio llegara hasta el último rincón de la tierra, como fue el mandato que se les dio en Hechos capítulo 1 y verso 8. Ahora, hermanos, Pablo tiene bien claro la importancia, no solamente de él ir a Roma, sino de que los cristianos que están en Roma empiecen a congregarse y den lugar a esta iglesia. Vamos a dar lectura, verso 8 hasta el 15. Leemos, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ok? Entonces, veamos que, como hablamos en la introducción, mucha de la gente que creyó en el evangelio por medio de la predicación de Juan, incluso gente que se bautizó con Juan, salió de Jerusalén y muchos fueron a parar a Roma. Habían creyentes en Roma, pero aparte de los creyentes había muchos judíos que aún no habían creído en Cristo. Había muchos judíos que todavía ignoraban el evangelio de Jesús. Entonces Pablo siente en su corazón el deseo de ir a Roma y dice, he querido ir, pero han habido obstáculos. No me ha sido posible viajar a Roma, pero quiero que sepan que en mi corazón está el deseo de compartirles a todos ustedes, los que habitan en Roma, el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos, si el apóstol Pablo, como apóstol en sí, es el mensajero que Cristo escogió para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es las buenas nuevas, o sea, la palabra que Dios da al hombre como una buena noticia de que hay salvación, de que hay redención en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este evangelio surge después de la muerte y la resurrección de Jesús. Sabemos que Jesús escogió a 12 en quienes Él se dedicó por los 3 años de su ministerio a formarlos, y en esos 12 no figuraba Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol Pablo. Pero sabemos por la misma escritura que Saulo de Tarso, aunque era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos, en un momento dado de la historia, Jesús se le aparece cuando él viajaba hacia Damasco para apresar a los cristianos que ahí estuvieran. Entonces, Saulo de Tarso se convierte a Cristo. Y si usted lee la historia, dice que inmediatamente después que recobró la vista, fue bautizado y empezó a predicar. Porque Pablo entendió su llamado de una forma muy peculiar. Pablo sabía que se debía a Dios. Pablo sabía que era necesario obedecer al llamado, obedecer al evangelio. Entonces, Pablo presenta a los judíos en Roma este precioso evangelio que podría traer salvación. A diferencia del judaísmo, que era la religión práctica para todos los judíos, ellos ahora habían recibido un nuevo camino, una nueva forma, un nuevo medio para acercarse a Dios y poder superar el hecho de que eran incapaces de cumplir la ley. Entonces vamos a ver más adelante, cuando avancemos en la carta a los romanos, que en Jesús se terminó la ley para dar inicio a la gracia. ¿Ok? Entonces vemos que
cuando el apóstol Pablo se dirige a estos judíos, observe en el verso 8. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque se ha oído por todas partes acerca de la fe. O sea, Pablo les está diciendo, se oye acá y se oye en todas partes que allí en Roma hay un grupo de creyentes, hay un grupo de cristianos, hay un grupo de judíos que han recibido el evangelio de Jesús. Y entonces dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, como vimos en la introducción, en el saludo, dice, ustedes también han sido llamados a ser santos, ustedes también han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice Pablo, yo todas las veces los traigo a ustedes en mis oraciones. Todas las veces que yo oro, los tengo a ustedes en mente. Estoy orando por ustedes. Mire qué precioso. Ahora, acuérdese que esta gente no tenía un fundamento sólido. Y ese era el interés de Pablo, de que conocieran a fondo la doctrina bíblica, que conocieran esta gracia que Dios había derramado por medio de Jesús, la cual era ignorada por todos los judíos, porque ellos estaban acostumbrados a la ley. Y ellos sabían y conocían que era a través del cumplimiento de la ley que se podía alcanzar la salvación. Pero ahora esta gracia es difícil de entenderla, es difícil de afirmar esta fe en la doctrina de la salvación, en la doctrina del evangelio de Jesús, porque todo lo que ellos conocían era el Antiguo Testamento. Nosotros somos bienaventurados porque ahora tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos todas las nuevas escrituras y ahora nosotros conocemos todo lo que pasó en el principio de la iglesia. Ese proceso de transición de la ley a la gracia fue complicado, vamos a decir, para los judíos que estaban acostumbrados a la ley. Rogando dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. O sea, Pablo manifiesta que en su corazón estaba el deseo de viajar a Roma para poder conocer a los que no conocía y poder saludar a aquellos que ya conocía y poder fundamentar, él dice confirmarlo, ¿ok? Para que su fe fuera puesta verdaderamente en Cristo. Acuérdese que cuando hablamos de la introducción, hablamos de los casos cuando Pablo se encontró con personas que habían creído y habían sido bautizados por Juan, pero ignoraban acerca del Espíritu. Entonces Pablo les presentaba el Evangelio, oraba por ellos, le imponía las manos y recibían el Espíritu. Entonces de esa manera eran confirmados. Y Pablo hizo eso en diferentes áreas, en diferentes ciudades, ¿verdad? Iba él llevando el Evangelio, iba confirmando a las iglesias, pero también confirmando la fe de cada hermano, estableciendo ancianos. Pero dejemos las otras iglesias y enfoquémonos en Roma. Entonces, esta gente necesitaba ser confirmada. Esta gente necesitaba ser afirmada en el Evangelio. Entonces dice en el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo está queriendo ir a confirmar la fe de ellos, pero también a recoger fruto. O sea, que ellos empiecen a dar fruto de su fe.
Usted sabe, Jesús cuando habla acerca de la vid y de los pámpanos, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Okay? Y entonces dice Jesús que separados de Él, nada somos, nada podemos hacer, pero que es la voluntad de Él que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de dar fruto. No solamente los frutos de arrepentimiento que Juan el Bautista demandaba de los que se bautizaban, sino además de los frutos del arrepentimiento, nosotros debemos de dar fruto del Espíritu. Nosotros debemos dar fruto de nuestro trabajo en la obra del Señor. Entonces, Pablo dice, también, aparte de confirmarles, quisiera recoger fruto de ustedes, así como se ha dado entre los gentiles. Acuérdense, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo dedicó su vida a ganar a los gentiles para Cristo, pero este grupo en Roma son judíos. No se olvide de eso, porque eso le va a permitir a usted comprender muchas cosas de las que Pablo va a hablar en esta carta. Es un grupo de judíos. ¿Okay? Entonces dice Pablo que de la misma manera como los gentiles están dando fruto, quisiera que ustedes también den fruto. Así como hay gentiles ahora predicando el evangelio, quisiera verlos a ustedes predicando el evangelio. Así como hay gentiles en este momento trabajando en la obra del Señor, quisiera ver a algunos de ustedes trabajando en la obra del Señor. El Señor nos llama a la salvación primero, pero luego nos llama a servir. No importa, dice Pablo, cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu posición, es más, no importa tu nacionalidad. Entonces dice el verso 14, tanto a griegos como a no griegos, sabios y a no sabios, yo soy deudor. ¿Deudor de qué? De predicarle el evangelio. O sea, Pablo tenía bien claro que si bien es cierto, Dios lo había llamado y Jesús le dio la encomienda de llevar el evangelio a los gentiles, Pablo siente también en su corazón la necesidad de que su pueblo, los judíos, también sean salvos. Y no se atuvo a que los judíos tenían a los otros apóstoles dedicados únicamente a ellos. Porque los apóstoles, si usted se da cuenta, usted ve la iglesia primitiva en Jerusalén, ellos se enfrascaron en los judíos, en predicarle a los judíos. Ellos dejaban de lado a los gentiles. Mas, sin embargo, Pablo recibe la tarea de ir a los gentiles, pero en su corazón, él siente la misma compasión por los judíos. Entonces dice, no importa si eres judío o no judío, si eres griego o no eres griego, eres lo que sea, no importa. Yo soy deudor tuyo. Yo tengo una deuda contigo. Y mi deuda es de predicarte el evangelio. Tengo que predicarte el evangelio. Para Pablo era una necesidad predicar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, en las iglesias, llevamos años en el evangelio y todavía no nace ni siquiera el deseo de predicar el evangelio? Pero qué hermoso cuando en nosotros, cuando en nuestro corazón ya no solamente es un deseo, sino se vuelve una necesidad de poder anunciar el evangelio. Hay una necesidad de hablarle a la gente sin importar, sean hispanos, son chinos, son americanos, son rusos, lo que sea, pero somos deudores de ellos. ¿Por qué? Porque están en condenación, están en tinieblas y Dios quiere que ellos también sean salvos, porque también por ellos murió Cristo. Entonces vamos, hermanos, a tomar el ejemplo de Pablo y vamos a predicar el evangelio. Vamos a anunciar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Esa es la gran comisión. A toda criatura, a toda nación, a toda lengua. Pero especialmente a nuestra gente. Pablo
tenía una tarea para los gentiles, pero no podía pasar por alto a su pueblo, los judíos. Entonces, nosotros estamos enfocados en los latinos, en los hispanos. ¡Qué bueno! Pero hay otras naciones que también somos deudores de ellos. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Así que, en cuanto a mí, dice en el verso 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Estoy puesto, estoy listo para llevarles el evangelio a ustedes, a los judíos que están en Roma. Entonces, soy deudor de todos, ¿verdad? Y a todos debo predicarles por igual. Entonces, Pablo muestra en estos versos tanto el interés, el deseo que él tenía de ir a Roma, pero por encima del deseo de ir, el interés que él tenía en los cristianos que estaban en Roma, y por qué no decir mejor en los judíos que estaban en Roma. Claro, especialmente los cristianos, a los que él quería confirmar. Él quería asegurar que tenían la sana doctrina, que tenían el evangelio puro y que eso iba a permitir que se levantara una iglesia con sana doctrina. Que ese es el interés que todo pastor, todo siervo de Dios debería tener hoy día. Cuando conoce de alguien que está empezando, ir y afirmarlo, ir y confirmarle la fe para que esa persona en ese lugar pueda dar inicio a una nueva obra, a una nueva iglesia, pero una iglesia de sana doctrina. Entonces Pablo estaba interesado en ellos. ¿Okay? Entonces vimos el saludo en los primeros 7 versos. Ahora en estos versos del 8 al 15 vemos el interés de Pablo de ir a Roma, pero el interés que él tenía también en particular por los cristianos, por los judíos que radicaban en Roma. Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes versos. Cuando llegamos a los siguientes versos, vamos a ver, por ejemplo, una conexión del capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Okay? Están interconectados, el 1 hasta el 3, pero como hemos dicho, vamos a ir capítulo por capítulo, entonces vamos a tratar de cubrir lo que corresponde al capítulo 1. ¿Okay? Y entonces lo que encontramos en el capítulo 1 relacionado a la justificación, o sea, todo esto, lo que resta del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿okay? Bueno, parte del capítulo 3, nos va a hablar acerca de la justificación por medio de la fe. Entonces, hay doctrinas acerca de la justificación. Es bien sabido que justo no hay ni siquiera uno. Pero según la Escritura, habemos muchos justificados. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser justo y ser justificado? El justo es aquel que de nacimiento, de corazón, limpio y puro, practicó la justicia desde siempre. El justificado es aquel que no era justo, que vivía apartado, pero que por medio de la sangre de Jesús fueron cubiertos sus pecados y entonces fue hecho justo. Podríamos compararlo con un hijo. ¿Okay? La diferencia de un hijo natural a un hijo adoptivo. Exactamente igual. De hecho, vamos a ver más adelante que Pablo hace la comparación entre gentiles y judíos, ¿verdad? Al compararlo con el olivo, ¿no? El olivo silvestre y el olivo natural. Pero bueno, esto nos permite a nosotros ver y entender la doctrina de la justificación. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar, ya que empieza desde acá, desde el capítulo 1, y vamos a terminar por allá a mediados del capítulo 3.
O sea que capítulo 2 y capítulo 3 vamos a seguir hablando de la doctrina de la justificación, que es lo que Pablo está enseñando acá. ¿Okay? ¿Usted se considera justo o se considera justificado? ¿Okay? Vamos a ver a través de la Escritura cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es la posición de la gente que está sin Cristo. ¿Cuál es la posición del judío? ¿Cuál es la posición del gentil? Porque ese es el dilema que vamos a encontrar en esta carta. ¿Okay? La comparación entre judíos y gentiles y cómo Pablo en una forma magistral esclarece el punto de vista de Dios ante judíos y gentiles y cómo Dios determinó de los dos pueblos hacer uno solo, que es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces veamos que esta necesidad de justicia empieza Pablo a explicarla con la parte de la culpa humana. La culpa que está en el ser humano. ¿Okay? El mundo gentil es culpable. Hay culpa de pecado en el mundo gentil. Usted dirá, ¿y el pueblo judío estaba exento? No. La diferencia es que el pueblo judío tenía la ley que habían recibido por medio de Moisés. Usted se recuerda cuando Jesús estaba en su ministerio, cuántas veces Jesús hizo referencia, Jesús mencionó a los profetas y mencionó la ley. Entonces era una referencia constante, porque en la ley y los profetas dice, porque en la ley y los profetas, porque la ley y los profetas, era una cita constante en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque era lo que el pueblo judío tenía. Tenían a los profetas y tenían la ley de Moisés. O en otros casos se usaba la expresión Moisés y los profetas, porque cuando hablaban de Moisés se refería a la ley, y cuando se habla de la ley se habla del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 libros de la ley adjudicados a Moisés, ya que Dios usó a Moisés para dar todas esas leyes al pueblo de Israel. Entonces los judíos tenían la ley, pero vamos a ver la culpabilidad del hombre. Verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Ahora, mire qué interesante. Cómo empieza Pablo poniendo en evidencia la culpa del ser humano. Entonces dice, no tiene excusa. O sea, no hay ser humano que no tenga excusa. No hay excusa para negar a Dios. No hay excusa para decir que no existe Dios. Dice Pablo que las cosas que conocemos de Dios, Dios nos las ha manifestado. O sea, Dios nos ha dado a conocer muchas cosas, incluso misterios que nos han sido revelados a través de la Escritura, a través de los profetas, a través de ángeles. Dios ha revelado
y ha dado a conocer muchas cosas. Entonces lo que está diciendo Pablo es que lo que se conoce de Dios es porque Dios ha querido relevarlo, ha querido manifestarlo, ha querido darlo a conocer, porque Dios está interesado en que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos para que cuando le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces dice Pablo que la ira de Dios se revela desde los cielos. Y entonces dice que la creación, o sea, todo lo creado, demuestra que hay un Dios. Yo sé que especialmente la gente que está metida en la ciencia, o sea, como dice Daniel, ¿no? La mal llamada ciencia, argumentan de que para todo hay una explicación científica. Y a todo le dan una explicación científica, incluso a la misma existencia humana. Hay una explicación científica. Y bueno, ellos le buscan explicación a todo. Y entonces resulta que las cosas que no pueden explicar, entonces las dejan como en stand-by, las dejan ahí, las vamos a asignar un nombre, le vamos a asignar un concepto y se queda así. ¿Okay? Por ejemplo, no pueden explicar, la ciencia no puede explicar cómo es que la Tierra, el globo terráqueo, gira sin caer. O sea, ¿cómo es posible que una masa tan grande tenga no solamente el movimiento giratorio, sino también un movimiento alrededor del Sol? Y esto es gracioso, como no hay una explicación científica. O sea, claro, la ciencia ha llegado a descubrir que hay un campo magnético, que hay una fuerza magnética, pero ¿sabes cómo se enseña? Que hay un eje imaginario. O sea, tienes que imaginarte que hay un eje que sostiene a la Tierra para que pueda hacer eso. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que lo que nos ha sido dado a conocer de Dios es lo que Dios ha querido que conozcamos. Y lo que nosotros ignoramos de Dios, como dice acá en el verso que acabamos de leer, lo invisible de Él, la majestad y el poder de Él se dejan ver en las cosas creadas. O sea, usted mira a su alrededor, toda la creación, ¿cómo dudar que hay un Dios? ¿Cómo dudar que hay un ser todopoderoso que hizo todas esas cosas? Pero bueno, hay gente que no lo quiere aceptar. ¿No? Vamos a respetarlo. No vamos a discutir ni vamos a pelear. El que no quiera creer que hay Dios es libre de creer lo que quiera creer. Pero dice el verso 20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Ok? Ahora, usted como hijo de Dios, recibe esto por fe o lo rechaza. Y este es el punto de la fe. O sea, la fe consiste en, como dice Hebreos 11, ¿no? Que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Eso es fe. Entonces, cuando estamos hablando de creer por fe, estamos hablando de que muchas cosas quizá yo no las alcanzo a entender, pero así como la ciencia me dice que no hay forma de explicar, no hay forma de mirar el eje sobre el cual se sostiene la Tierra, entonces hay que imaginarlo, porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, es más, no está ahí. Pero la Tierra funciona como si tuviera un eje, entonces imaginémonos un eje sobre el cual gira. Entonces, si la ciencia dice eso, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a creer por fe lo que Dios dice? Si usted cree lo que dicen los científicos, ¿cómo va a dudar lo que diga Dios?
Sí, Dios es el que les dio el conocimiento a ellos. Dios es el que les dio la vida a ellos. Dios es el que les permitió a ellos alcanzar ese nivel de conocimiento, a descubrir lo que han descubierto. ¿Cuántos años le tomó a la ciencia reconocer que la Tierra era redonda? Y en la Escritura estaba. Ahí estaba escrito el círculo de la Tierra. Mas, sin embargo, la ciencia le tomó tiempo. Finalmente, incluso mataron al tipo a Galileo, por decir que era redonda. Y ahora, sí, es redonda. Ya. Bueno. ¿Cuánto tiempo la ciencia dijo que el Sol giraba alrededor de la Tierra? Ahora, no es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, es la ciencia. Ahora, si usted va a creer lo que dice la ciencia, yo le pido a usted que por encima de lo que diga la ciencia, usted crea lo que dice Dios. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque hablar no cuesta. Cualquiera hoy día se para y habla, especialmente ahora con estos medios de comunicación sociales, las diferentes plataformas. Cualquiera ahora se pone a hablar boberías, babosadas, dijéramos en mi país. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Le va a poner usted más atención a lo que dice una persona, un hombre como yo, a lo que dice Dios en su palabra? Entonces, eso es lo que Pablo quiere dejar bien claro. O sea, no hay excusa. Hay una declaración universal de la existencia, de la omnipresencia, del poderío, de la majestad del Dios invisible. No lo podemos ver. Entonces, en esto encierra la fe. Y acuérdese que el tema en estos versos es que la gracia, la justificación, la vamos a recibir por medio de la fe que pongamos en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, esto es lo que pasa con la gran mayoría de científicos. No puedo decir todos, no. Pero la gran mayoría de los científicos se envanecen en su razonamiento, en sus pruebas y cálculos y métodos y técnicas de medidas y de comprobación, todos los métodos científicos habidos por haber. Entonces se envanecen en su razonamiento y sabiendo de que hay un creador de todo lo que no pueden explicar ellos, prefieren no tomar en cuenta a Dios y seguir razonando, seguir buscando una explicación lógica, porque esos son los términos que se usan. Vamos a usar la lógica, vamos a ver qué tangible es, vamos a ver qué medible es, vamos a ver qué creíble es, vamos a ver si es una teoría, si en verdad se puede comprobar, y una serie de términos que vamos a escuchar en la mal llamada ciencia. Pero bien, no estamos aquí para criticar, estamos para aprender lo que Pablo nos enseña en cuanto a la justificación. Entonces nos lleva al verso 22. ¿Cuál fue el problema de enfocarse en el razonamiento? ¿Cuál fue el problema del hombre, del ser humano? O sea, cuando está hablando del hombre, está hablando del ser humano, de dejar de lado a Dios y enfocarse en su propio razonamiento. Dice Pablo en el verso 22 que profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, este es el problema. Que esta gente cree que se la sabe de todas, creen tener una explicación para todo, creen poder demostrar todos los argumentos que ellos tienen, y entonces, considerándose sabios y entendidos, ante los ojos de Dios se convirtieron en pobres necios, miserables necios. ¿Qué? Verso 23. Cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, dejaron al Dios invisible porque no lo miraban y entonces se hicieron imágenes a las cuales adoraron como si fueran su Dios. Bueno, lo vimos en Israel, ¿no? Cuando van rumbo a la tierra prometida, cuando recién salen de Egipto. ¿Usted se recuerda cuando Moisés sube al monte para recibir las leyes? Y después que Moisés se tardó, porque Moisés se tardó, dice la Biblia, 40 días. Entonces cuando el pueblo vio que Moisés no bajaba, dice, no, este Moisés ya no va a volver, hagámonos un Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron un muñeco, un becerro de oro, y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que lleva al hombre a eso? El enfocarse en su razonamiento y dejar de lado a Dios. Ahora, el problema de esto es, según lo que nos dice Pablo, es que, en primer lugar, hablando de la justificación, esto es lo que nos pone a nosotros, los seres humanos, en la necesidad imperante de una justificación. Por eso es que en el Evangelio de Juan nos deja ver claramente que el ser humano está condenado, o sea, está en un estado de condenación. O sea, no es que va a ser condenado cuando muera. Juan capítulo 3 dice literalmente que el hombre está condenado y que necesita salvación. ¿Okay? Ahora, vemos que Pablo, al exponer la necesidad que el hombre tiene, que el ser humano tiene, de ser justificado, o sea, de ser limpio de sus pecados, entonces dice cómo el hombre termina en la idolatría. Cómo el hombre deja al Dios verdadero, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de hombre, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. O sea, una cantidad de figuras, y usted puede ver, a mí me da pena, incluso hay programas en la televisión donde promueven que usted se arrodille ante una imagen y le pida, y le dan a entender a través de la misma película o el video, le dan a entender que sí, ese muñeco, ese pedazo de yeso o figura pintada en papel le va a operar un milagro. Por favor, no caiga en ese error. No cometa ese pecado de idolatría. No cambie al Dios incorruptible para tomar una imagen corruptible. Una imagen de papel, una imagen de yeso, de lo que sea. Porque eso es idolatría y la idolatría es condenada por Dios. Ahora mire, lo que dice aquí, y esto es precioso, porque dice Pablo que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, sino que lo dejaron y empezaron a adorar la creación, en vez de adorar al Creador, empezaron a adorar cosas creadas. Entonces dice el verso 24 que Dios por eso los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, la degradación del ser humano al apartarse de Dios y empezar a adorar imágenes, empezar a adorar ídolos, empezar a adorar cosas creadas en vez de adorar al Creador, entonces Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios los dejó en la perdición, y en esa perdición el hombre o el ser humano llegó hasta la degradación de deshonrar su propio cuerpo. Ahora, ¿en qué consiste deshonrar su propio cuerpo? Cuando tú le das a tu cuerpo utilidades que no corresponden al cuerpo humano. Cuando tú usas tu cuerpo para cosas de destrucción, de autodestrucción o de destrucción a otros. Cuando tú usas tu cuerpo en actos de inmoralidad. Bueno, y vamos a ver que realmente lo que habla aquí es de la homosexualidad.
Dice, leímos en el verso 24, ¿no? Que deshonraron sus propios cuerpos entre sí. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. O sea, la mujer cambió el uso natural. ¿Sabes de lo que está hablando aquí? Es que la mujer ya no se conformó con una relación sexual normal. Y entonces, hoy día, nosotros escuchamos o sabemos de la relación sexual corrompida, de la degeneración sexual que hay en la humanidad, en la sociedad, y cómo Dios permitió esto por la desobediencia, por el hecho de que el ser humano le dio la espalda, por el hecho de que el ser humano se volvió idólatra, por el hecho de que la humanidad decidió adorar a las esculturas e imágenes antes que al Dios creador todopoderoso. Entonces dice que Dios los entregó en sus pasiones vergonzosas al grado que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora, ¿cuál es el uso que la mujer tomó en contra de la naturaleza? Bueno, la mujer tiene un aparato, o un miembro, una parte de su cuerpo que le fue dada para el uso sexual y se llama vagina. Entonces, cuando la mujer dejó el uso natural de su cuerpo, cuando empezó a usar su boca en vez de la vagina, cuando la mujer empezó a usar su recto en vez de la vagina. Ahora, eso es desviación sexual. Eso es degeneración sexual. Eso es perversión sexual. ¿Y sabe qué? Hoy día es normal. La sociedad que vivimos hoy día es normal. Cualquiera puede tener sexo anal, sexo oral. O sea, se oye muy bien por ahí. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Dios condena eso. Dios dice que esto vino como fruto, como producto de haber dejado a Dios, de haber dejado al Creador. Entonces Dios permitió que esta perversión llegara al ser humano. El ser humano se pervirtió, se arruinó, se echó a perder. Entonces cambió la mujer el uso natural por el uso que es en contra naturaleza. Ahora, pregunte usted, mujer, estamos hablando de la mujer, ya vamos a hablar del hombre, estamos hablando de la mujer. Pregunte usted, mujer, que practica sexo oral. Usted, mujer, que practica sexo anal. Pregunte a un médico. Pero a un médico que sea sano también, porque hay un montón de médicos también corrompidos hoy día, ¿no? Pero a un médico sano, que le hable con el conocimiento médico, que le hable con los efectos médicos, cuáles son las consecuencias o cuál es el desvío o la degeneración que puede traer tales prácticas. Y me limito a dejarle a usted la tarea. Y si usted practica, si usted no lo practica, dele gloria a Dios. Pero hoy creo que más del 80% de la humanidad practica. Porque es normal. Porque todo mundo lo hace. Porque se promueve. Se promueve en las películas, se promueve en la internet, se promueve en todos lados, que es normal. ¿Okay? Antes eran prácticas de los prostíbulos nada más. Ahora hay matrimonios decentes por ahí, matrimonios cristianos metidos en este rollo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, porque realmente yo quiero decirles que si ustedes practican esas cosas, realmente no creo, en lo personal no creo que estén agradando a Dios.
Porque si Dios nos permite saberlo a través de su palabra, que es condenado por Él, entonces, ¿cómo voy a estar agradando a Dios? Pero sigamos, entonces dice el verso 26, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y entonces dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahora, note, hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahora, hemos llegado a una condición tan desagradable y tan nefasta, donde la sociedad misma está no solamente permitiendo que hayan relaciones sexuales hombres con hombres, sino legalmente se pueden hasta casar. Y lo más aberrante y vergonzoso es que las leyes les están permitiendo que adopten hijos. Porque claro, dos hombres, ¿cómo se van a embarazar? ¿Cómo van a tener hijos? Dos mujeres, ¿cómo van a tener hijos? Pero las leyes les están permitiendo adoptar hijos. Ahora, ese es un nivel de perversión que yo creo que está un poco más arriba de lo que estuvo Sodoma y Gomorra. Y si usted ha leído la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra, usted sabe cómo terminaron. Había una perversión sexual tremenda que cuando Lot les ofreció a aquellos hombres sus hijas que eran vírgenes, ellos preferían a los muchachos en vez de las señoritas. Ahora, es una perversión extrema. Ahora, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, la homosexualidad no es nueva. El lesbianismo no es nuevo. Lo que es nuevo, relativamente hablando, es la degeneración a nivel social o a nivel gubernamental, donde las mismas autoridades están aplaudiendo, están permitiendo, están autorizando, están dando crédito a estas porquerías. Lamentablemente, es el tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar, ni mucho menos para condenar. Y no me malentienda, iglesia, tenemos que amar a los homosexuales, tenemos que amar a las lesbianas, tenemos que amar a las prostitutas, sí, pero no podemos aprobar lo que ellos hacen, en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. No podemos aprobar porque Dios lo condena. Y si Dios lo condena, iglesia, tenemos nosotros que condenarlo también. Si Dios dice que es una aberración, es una aberración. No hay excusa. No importa quién tú eres, no hay excusa. La palabra de Dios es clara. Entonces, el homosexualismo, el lesbianismo y toda esa cadena que han armado hoy del LGTB, no sé qué cuánto TV, condenados por Dios. Ahora, son personas y merecen una oportunidad. Son personas y son amadas por Dios. Pero lo que practican es aborrecible por Dios. Y nosotros lo aborrecemos también. Y yo no sé usted que me escucha, pero yo le quiero decir abiertamente que si usted practica eso, eso es aborrecible y yo lo aborrezco, aunque a usted lo puedo amar como persona. Y me gustaría que usted, que por alguna razón cayó en eso, se detenga un momento y se vuelva al Creador, se vuelva al que le dio la vida y se dé cuenta que si usted nació siendo hombre, usted es hombre. Aunque se vista de mujer, aunque se cambie de sexo, aunque se implante senos, usted es hombre. Porque Dios lo creó hombre. Y si usted nació mujer, usted es mujer. Y Dios la ve como mujer. Y no importa que usted tome una esposa. No importa que usted se comporte y viva como hombre. Es una mujer. No podemos cambiar las cosas.
Lamentablemente, ahora la sociedad te dice, es una opción. Tú escoges. ¿Quieres ser mujer? Está bien. ¿Quieres ser hombre? Está bien. Es que no hemos entendido, no hemos entendido de que la palabra dice que cuando Dios creó a la humanidad, dice en Génesis que Dios los creó varón y hembra. Punto. La primera pareja fue Adán y Eva. No Adán y Evo. No Adriana y Eva. Entendamos. Por favor. Seamos conscientes. Yo sé que las mismas pasiones desordenadas, los mismos deseos desordenados, la misma lujuria, el mismo pecado nos arrastra y Dios permite que nosotros nos hundamos en nuestros deseos y en nuestras pasiones simplemente porque le damos la espalda a Él. Pero yo te aseguro que si tú te detienes en este momento, no importa si tú estás hundido en una de esas prácticas, pero si tú te detienes en este momento y te vuelves a Dios, yo te aseguro que Dios en su amor y en su misericordia te perdona y derrama de su gracia sobre ti y tú vas a ser quien verdaderamente Dios creó. Dios tiene una oportunidad para ti. No la desperdicies. Vamos a completar el texto, ya que terminamos hasta el verso 32, dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Dónde estás? No necesitamos investigar. Esto que fue escrito por el apóstol Pablo a un grupo de judíos en Roma, a un grupo de cristianos nuevos en Roma, te dice a ti que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, que estamos en las mismas condiciones. Que esta parte que hemos leído de la culpabilidad de la que Pablo menciona, por las cuales el juicio de Dios viene, son las mismas que estamos viviendo hoy día en la sociedad moderna del siglo XXI. En estas condiciones estamos. El mundo necesita volverse a Dios. El ser humano necesita poner un alto a la vida desordenada, ponerle un paro a esa vida vulgar, a esa vida de pasiones y desórdenes, y buscar al que le dio la vida. Dios te dio la vida y Dios hoy te ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Tú también puedes alcanzarla. No mires dónde estás ahora. Mira dónde vas a estar el día que tú mueras. Porque si mueres en ese estilo de vida, si mueres sin Cristo, hay un lugar esperando para ti, que se llama infierno, un lugar de tormento. Pero si tú te arrepientes, te conviertes, te vuelves a Dios, también hay un lugar precioso, preparado para ti, en el cielo, en la gloria, en la presencia de Dios. Mi deseo es que verdaderamente tú tengas un encuentro con Cristo y que el día que tú mueras, vayas a la presencia del Señor. Todos tus pecados serán borrados
No importa cuán malo, cuán perverso, cuán criminal haya sido. Dios te da la oportunidad. Porque como persona, Dios te ama. No importa si eres el más perverso de los homosexuales, si eres el más pervertido de la cárcel, si eres la mujer más pervertida entre las prostitutas, entre toda la degeneración que pudiéramos hablar hoy día. No importa. Si tú te vuelves a Dios, Él te perdona. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es todo lo que Dios te pide. Te digo una cosa. Si tú estás hundido en un vicio, si estás completamente alejado de Dios, vuelve a Él, búscale. Él te dio la vida. Él te formó en el vientre de tu mamá. Y Él está esperando ansioso que tú le digas, Dios, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida, quiero abrirte mi corazón. Yo te aseguro que el Dios del cual yo te hablo, Jehová de los ejércitos, tiene sus brazos abiertos para recibirte, para perdonarte y para darte la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Que la gracia de Dios siga abundando en ustedes. Reciban un abrazo a la distancia. Se les quiere, se les ama. Y la próxima semana, pues, seguimos con el capítulo 2. ¿Verdad? Esto está interesante. Como hemos dicho, iremos capítulo por capítulo, desarrollando la doctrina bíblica que Pablo nos da a través de su palabra. Un saludo, un abrazo a ustedes que se conectaron. Hermana Lorena, qué bendición que está conectada. Me da gusto por cada uno de ustedes que están pendientes. La próxima semana, como es Navidad, vamos a hacerlo día miércoles, que es el día antes, para que no perdamos la secuencia. ¿Okay? Así que, hermana Idalia, saludos, que Dios me la bendiga. Hermano Oscar Serpas, saludos, un abrazo para todos los de Maryland. Sé que están en este momento con nieve, están disfrutando el frillito y pues disfrútenlo. Caliéntense bien y pues estamos en contacto. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Bendiciones.